hizo? Vamos ¿Cuál a ver tarea, profe? quién hizo la tarea. Ajá, y es que no, están No. peor que la generación Z, que no quiere agarrar notas de nada. Pero yo les dije a mm, ustedes, ¿se acuerdan? No, yo no. ¿No? Nadie No. agarró nota. Yo les dije, les dejo eso como tarea para la próxima clase. Profe, Hola, buenas noches, profesora. Se trataba del dilema. No necesariamente. yo escuché en Sobre el- yo no estuve presente en la última clase, pero yo escuché que pidieron el objeto de la contaduría pública. Ajá, ¿vio? Investigaron Que Ya. sí lo sobre lo Exacto, que dije. es la contaduría pública. Ah, Ajá. sí, cierto, cierto. exacto. Sí, tienes razón. El objeto Sí, de que la sí lo dije. contabilidad. Entonces no hicieron la tarea. Bueno, pero de todos modos, si no hicieron la tarea, ajá, alguien que pueda decir o pensar o comentar qué creen ustedes que es o cuál es el objeto de estudio de la contabilidad o de la contaduría como ciencia realmente, ¿no? De la contabilidad sería parte de una técnica, herramienta utilizada por los contadores, pero ¿cuál sería el objeto de estudio de la contaduría como Bueno, ciencia? un objeto sería registrar y plasmar todo lo que son las actividades de una empresa, por ejemplo. Jorlis, gracias. Bueno, un objeto sería analizar y hacer el seguimiento financiero de todas las transacciones comerciales que se ejecutan en una institución, ya sea pública o privada. Ok. Profe, yo considero que también elaborar cuentas e informar la situación financiera de la empresa. Ok, listo. yo creo que Profe, yo creo que también en función de ese análisis que se hace de la situación financiera, se puedan considerar algunas acciones o toma de decisiones en función de cómo va este registro de la contabilidad o del proceso del análisis financiero. Ok. ¿Alguien más? Em, ¿Quién está en el iPhone? Que no sé qué es abstracto y concreto también. Eh, ajá, esa era parte de la tarea, lo de abstracto y concreto, creo que lo discutimos en la clase, no sé si quedó claro. Alguien comenta alguien que tiene un iPhone comenta que quedó, ajá, ¿quién levantó la mano? A yo, ver, Zeraida, Era ahí. dígame. Ajá, Ajá, escucha, sí. ¿Se escucha? Sí. sí, sí, Ah, ok. Buenas noches, ¿cómo están? bien, gracias. Sí. No, bueno, hablando sobre el objeto de la contaduría pública, aparte de analizar todos los registros financieros de la empresa, para mí algo importante es como controlar los recursos, ¿sabe? Ayudar al bienestar de la compañía, a mejorar los recursos financieros, a invertirlos. Creo que es parte también del contador. Ok. ¿Alguien más tiene Zeraida ya? Ah, Daniela. yo tengo Considero acá, que, Ok, ya, disculpa. Alexis. Ajá, ajá, yo tengo acá que como principal característica enfocar la responsabilidad, obviamente de los estados financieros, pero que su responsabilidad va hacia el interés público y no hacia los requerimientos particulares. Eso ok. dentro del material que leí. Interés público, interés colectivo, bien común. Ok. ¿Y quién era la otra que iba a hablar? ¿Aixa? Sí, yo iba a comentar que para mí trata de recopilar información y analizar la situación financiera eh, de un ente o una empresa. Ok. Gracias, Aixa. Bien.
Para el tema que nos atañe en el día de hoy, tiene que ver con desafíos éticos y morales justamente en la práctica contable. Entonces, era que tuviésemos preciso qué incluye o qué abarca la práctica contable como tal, ¿no? De hecho, muchos de ustedes pues son administradores y entiendo que de alguna forma tienen relación con elementos contables en las organizaciones donde trabajan y bueno, tienen un interés particular específicamente en el área de la contaduría. Entonces, de alguna forma tienen cierto conocimiento sobre sus principios, sobre lo que hace un contador. Y en este sentido, era básico conocer lo que es la teoría contable, o por lo menos tener las ideas centrales sobre lo que vamos a trabajar, específicamente haciendo énfasis en los desafíos éticos y morales justamente de esa práctica. Particularmente en el caso de la ética y la moral, resultan clave justamente para la práctica contable, por lo que ustedes de alguna forma tienen conocimiento. Es decir, ¿qué hace un contador? El contador genera una información financiera sobre que viene a ver la salud realmente de una empresa, cómo está de manera económica, es decir, cuál es su estado financiero como tal desde el punto de vista de sus activos, de sus pasivos. Y obviamente esto es crucial para lo que sería el desarrollo de una empresa, teniendo clave entonces que el contador debe ser o debe ofrecer información financiera con transparencia y como lo decíamos en la clase pasada, justamente para no perder la confianza pública que debe tener él como contador, él o ella como contador. Entonces, cuando hablamos de los desafíos que enfrenta un contador, estos pueden ir desde la manipulación de estados financieros, como los conflictos que pueden presentarse, conflictos de intereses, quizás en áreas claves como compras o ventas, justamente porque es allí donde está lo que representa la movilización del dinero dentro de una empresa, ¿no? Sea que ofrezca bienes o sea que ofrezca servicios. Y decíamos también en la clase pasada lo importante que debían ser como pilares, los tratamos como pilares fundamentales, la integridad y la objetividad del contador. Básicamente la idea en esta clase, más allá de discutir un poco sobre la ética y la moral, vamos también a trabajar lo que sería cómo desarrollar estrategias que permitan fortalecer la cultura ética dentro de las organizaciones. Y bueno, sobre ello estaríamos discutiendo o comenzaríamos con discutir los conceptos justamente de la teoría contable. Es decir, ¿qué representa la teoría contable? Y dentro de ella, cuáles serían el objeto o cuál sería el objeto de estudio de la teoría contable. Prácticamente pasa a ser la teoría contable como ciencia contable, pasa a ser el marco conceptual justamente de lo que se va a desarrollar en la práctica. Y va a estar conformado por principios, normas y conceptos que van a guiar el desempeño de los profesionales en la contaduría pública. ¿Justamente para qué? Para la preparación y presentación de informes financieros como fin último de lo que se genera en su profesión. Y obviamente también hay otra acción que hacen los contadores posterior a esta presentación, preparación y presentación de informes financieros, que tiene que ver con las auditorías contables, ¿no? Pero que justamente pues no toca hacerla por el mismo contador, sino que son otros profesionales de la contaduría los que se dedican a ella.
Entonces, cuando hablamos de, ya ustedes mencionaron algunos de ellos, cuáles son o qué es lo que hace exactamente la ciencia contable, se planteó la medición, José, disculpa si tienes el micrófono. A ver, ok, gracias. La medición y valoración justamente de cómo medir los elementos financieros, y esto también incluye cómo evaluarlos, todo lo que tiene que ver con los activos, con los pasivos, con los ingresos, con los gastos. También está el reconocimiento y el registro de esa información, además justamente de analizar cómo deben registrarse esos elementos como transacciones financieras. Estaría también lo que tiene que ver con la presentación y divulgación justamente de los estados financieros y cómo ella debe ser divulgada en la organización. Por otra parte, y siendo uno de los elementos más cruciales, que es las normas y los principios contables que rigen justamente la profesión. Entonces, analizar y desarrollar las normas contables, como los NIF, que todos deben conocer, justamente resulta fundamental en la práctica. Y estudiar también los principios contables que están asociados a esta profesión. Por otra parte, otro de los objetos de estudio, y lo discutimos someramente en la clase pasada, tiene que ver con el impacto económico y social que puede tener el ejercicio de la profesión. Cómo lograr que esa práctica contable precise el hecho de la toma de decisiones al momento de ejercer la organización, su responsabilidad social. Es decir, cómo yo me hago responsable como empresa ante la colectividad. Está el elemento de ética profesional que también se discute dentro como parte de la ciencia contable. Y finalmente, cómo la tecnología y justamente la evolución de la contabilidad forman parte de un eje esencial que se genera realmente desde la investigación de la ciencia contable. Es decir, aquellos que se dedican a estudiar la ciencia contable desarrollan todo lo que tiene que ver con su evolución histórica y cómo la tecnología en el tiempo actual o los tiempos actuales en general, es decir, cómo ha venido evolucionando y cómo cada día a partir de la tecnología que se genera, hoy de repente podemos estar hablando quizás con elementos como blockchain, ¿no? Pero cómo esa tecnología se va adaptando luego a lo que sería la contabilidad de esa nueva tecnología. Luego entonces de entender sobre qué vamos a trabajar, porque es la teoría contable, justamente es en esa práctica contable donde nos vamos a desarrollar, partimos del hecho de que entendemos por ética y moral. Vamos a ver si creo que esto quedó. No. Esta vamos a hacerla como posterior a la ética. Vamos primero a ver la ética. Partimos de que entendemos por ética y moral solamente en su concepto básico, ¿no? Y aquí sería una discusión, o me gustaría escuchar la participación de algunos, si tienen cierto conocimiento entre lo que es ética y moral y si alguien puede establecer alguna de las distinciones que hay entre ellas. Carlos. Carlos, tienes la... Ajá, Carlos, Ajá. puedes participar. Profe, ética y moral, a pesar de tener muchas similitudes, yo a ética lo asumo más como algo profesional. O sea, mi ética como contador o mi ética como administrador. Y la moralidad lo veo más algo, a pesar de que son cosas personales, más algo, la moral lo veo más de mí como individuo y no tanto en lo profesional.
No sé si estoy redundando o si son similares, pero yo los veo similares. Es Bueno, decir, dirías que la ética, lo que entiendo es que acabas de decir que la ética es solamente desde el ámbito profesional y la moral desde lo individual. ¿Es así? Sí, bueno, sí, eso fue lo que dije. Tal Ok, cual eso dije. perfecto. No quiero aclararlo para seguirlo discutiendo. ¿Ok? Disculpe. ¿Alguien más? bueno, yo quería comentar que, bueno, en las instituciones bancarias y también en los seguros, en las compañías de seguros, eh, dan cursos de legitimación de capitales. Y bueno, en mi caso, en la institución bancaria en la que trabajo, dan cursos de legitimación de capitales y también nos dieron, bueno, nos dan cursos eh, de manera anual en Ujú. cuestión de ética y moral. Y lo Ok. que nos explicaron de ahí fue que la ética y la moral están estrechamente relacionados con los valores. Básicamente eso. Ok. Gracias, Aixa. Para Daniela, mí, buenas noches. perdón. Ajá. Para, Por favor, si levantan la mano, porque a lo que ustedes levanten la mano, aquí se va haciendo como la lista de los que van levantando la mano y yo les voy dando el orden de acuerdo a ese mismo alzar la mano, ¿no? Tipo, estamos sofisticados acá, tipo así como cuando está uno en el salón de clase y lo pone de primero y todo lo demás. Ok, Daniela. Bueno, yo estuve leyendo un poquito sobre eso, no me queda muy claro, pero lo que pude comprender es que ética es como la teoría y la moral es la práctica. Es Ok, como que lo que está escrito y otra cosa es la realidad a lo que vamos. Entonces la lo que ética hacemos. es lo que es y la moral es lo que vamos y hacemos. Perfecto. Jocelyn. Sí, bueno, yo ética lo veo más como que aquellas cosas que son correctas o lo que es incorrecto, o sea, son como normas que establece la sociedad y eso no lo podemos cambiar. En cambio, la moral tiene más que ver con los valores y creencias de cada quien. Y que lo que para uno puede estar bien, para otro puede que no esté bien, pero es porque tiene que ver más con la moral que con lo ético. Ujú, ok. Este, bien. Mijarels, no sé quién es, pero Mijarels aparece. Si es Hola, buenas noches. buenas Mi noches. Si es apellido es nombre, Mijares, Luisa Mijares. Mijares. Luisa. Sí, Luisa Mijares, un placer. Ok, gracias, Luisa. Dime. Bueno, la moral no es más que la práctica y la ética es la teoría, ¿ok? Entendiéndose que la moral se refiere, bueno, a las normas y los valores específicos que dictan la sociedad como tal, mientras que la ética, pues, es una rama de la filosofía que estudia la moral, Ok, básicamente eso. gracias, Mijares. Jorlis, Buenas noches. buenas Bueno, noches. yo pienso que la ética está bastante ligada a la moral, sin embargo, son normas establecidas por las cuales debemos regirnos, bien sea en el ámbito profesional, como, bueno, pero y la So- moral, ajá. ¿Son normas, Jorlis? ¿Cuáles son normas? ¿Las de la la moral ética, o las de la la, ética? la ética. La Y la ética. moral va más ligada a lo que son los valores y lo que nosotros entendemos como que es bueno o que es malo en cuanto a lo que tenemos inculcado, pues, como individuo. Ok, para conocimiento general, vamos a ver si alguien, el que vamos a hacer los principios por el chat. Quiero que me escriban un ejemplo, y no más de 5 palabras, un ejemplo de moral. Un ejemplo de moral. A ver, si estamos claros con lo que se está planteando, ¿cómo expreso yo un ejemplo de moral? Por el chat. Quiero ver lo que comerse la luz de un semáforo es moral.
No es inmoral, pero todo el mundo Ah, sabe que no debe y inmoral. lo hacen. Ajá, ok, entonces, bien. Ajá, otro ejemplo. Respetar a los demás, profe. Es algo de Ajá, moralidad también. respetar a los demás, el respeto, actuar con justicia y honestidad. Ajá, pero eso es lo que quiero, valor, ajá. Porque alguien dijo que estaba relacionado con los valores. Entonces yo Alguien, digo, profe, y alguien ahí solo, dice que cobrará paralelo. ¿cómo? Cobrar a paralelo, pero entonces, claro, pero tienen que decir, ya va, el cobrar a paralelo es lo inmoral, ¿no? ¿O es moral? ¿Cómo sería? Cobrar No, a inmoral, paralelo inmoral. es inmoral. Lo moral es cobrar a tasa central. Perfecto. Exacto. Ajá, ser solidario Lo- con quien lo mira lo necesita. inmoral. Lo inmoral es vender a paralelo para comprar cosas a Banco Central. Eso es Porque inmoral Ajá. también. que no pase cuando está la luz roja, si tú también, si tú ya Ser lo has hecho. honesto, ajá, ser honesto es moral, ser honesto, robar es inmoralmente correcto, actuar con responsabilidad, honestidad, respeto, no hablar con la boca abierta, norma de etiqueta, No, pero comprensión. eso ya es falta de educación, ¿no? Esas son las normas de etiqueta. Claro. Moral, ser solidario, la solidaridad, la tolerancia, ser honesto. Ajá, entiendo. Y ahorita, a ver, Fabiana que dijo, robar es inmoralmente correcto. Fabiana, ¿por qué robar es inmoralmente, ¿cómo fue que lo dijiste? Inmoralmente correcto. Es inmoralmente correcto. No sé, no entendí, pero quizás entendería que robar es inmoral, no correcto, sino inmoral. Ahora, Fabiana, a ver, Se quiero escuchar a equivocó, profe, se Fabiana. equivocó. Dijo que se Sí, equivocó. pero quiero escuchar a Fabiana. Fabiana, ¿por qué robar es inmoral? ¿Dónde está Fabiana? Me Ajá, equivoqué, me Fabiana. equivoqué. Es incorrecto, es incorrecto. Es inmoralmente incorrecto. Ah, es inmoral. Inmoralmente incorrecto también es una doble Incorrecto. edición, ¿no? Que sería lo mismo que decir moralmente correcto. Exacto, sí, sí. Ah, ok. Ajá. Entonces, Fabiana, ¿por qué robar es inmoral? A ver. Eh, ¿Por qué es inmoralmente? ¿Por qué? Ajá. Ajá, ¿por qué? A ver, yo entendería, ¿por qué crees tú que robar es inmoral? Es simplemente lo que te estoy pidiendo. O sea, ¿desde qué piso de creencias tú me dices que robar es inmoral? Tenemos el ejemplo de que si a alguien se le cae su cartera, Ajá. ¿sabes qué? Lo correcto, lo moral es, si tú ves que a una persona se le cayó la cartera, pues se lo devuelve. Claro, Lo claro. Pero mi pregunta correcto va sería tomar ajá, esa pero, cartera y quedársela para uno mismo. O sea, no ok, devolvérsela de eso. es inmoral, pero entonces, ¿desde qué piso, fíjate la pregunta que estoy haciendo, ¿desde qué piso de creencias tú me estás diciendo que robar es inmoral? Es decir, ¿a partir de qué creencias y qué criterio? El piso que conforma esa creencia, ¿cuál es? ¿Qué tipo de morales? Fabiana, ¿no? Vamos a ver si alguien más escribió algo en el chat, a ver si hay un... Mm, Actuar con responsabilidad. Bueno, vamos con Oliana. Oliana que dijo honestidad y respeto. Oliana, ajá. A ver, por qué robar? Alguien dice aquí, o Jason también dice creencias sociales. El Robin Hood, ajá, Diego dice Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres, ¿es moralmente incorrecto o correcto? Robar es inmoral porque destruye la confianza, dice Zeraida. Ajá, Zeraida. Pero entonces, bueno, el planteamiento de Diego, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. Desde ahí, si parte Sí. desde ahí es bueno. Sí, parte desde Robin Hood, claro. Ajá. Pero Pero entonces, normalmente robar es malo. Es eh, malo. claro, tendríamos que entender por qué Robin Hood decidió robar y a quién robaba.
A los Eh, ricos para dárselo a los pobres, y cuando los pobres se hacían ricos, ¿qué hacía? Los robaba también. otro cuestionamiento. Oliana, creo que me vas a decir que tú hablas de la honestidad y el respeto. ¿A partir de qué creencias se conforma que robar es inmoral? Siendo Oliana, que es parte de... ¿Usted me escucha? ajá. Sí, sí, te escucho. ¿Me puede repetir la pregunta? Yo no escuché bien. Que a partir de qué creencia, ¿cuál es la creencia básica que dice que robar es inmoral? Siento que no es parte de nuestros principios. O el principio, ajá, pero ¿de dónde se genera ese principio? En nuestro hogar, debido a que nuestros padres nos involucran valores, y entonces ya como que desde ese entonces uno lleva como que el respeto, el respeto en el sentido de que si es algo ajeno, no lo podemos tomar. Desde ahí se toman los principios desde el hogar. Perfecto, los valores. ¿Y por qué crees que tus padres te dijeron no robar? Pues yo pienso que es porque, o sea, no es apropiado adueñarse de algo que no es de nosotros. Si una persona lo puede Totalmente. tener, si una persona lo puede tener, nosotros también. O sea, Ok, con sacrificio esa persona lo obtuvo, nosotros podemos también. No podemos sentirnos menos ni arrebatárselo de las manos siendo algo que no es nuestro. perfecto. Voy a escuchar los tres que tienen levantado la mano para entonces comenzar o seguir con la discusión. Amelio, Jesús y Carlos en ese orden, a ver si me dan la respuesta de por qué robar es inmoral. Profe, bueno, robar se dice que es inmoral porque viola los principios éticos y la ética viene del estudio de la moral teóricamente. Pero ¿por qué decimos que robar es inmoral? Porque es considerado pecado en la moral cristiana. Ajá, claro. Entonces Juliana decía, no, porque lo inculcaron mis padres. Por eso les preguntaba, ¿desde qué piso de creencia robar es malo? O robar es inmoral. Ajá, gracias, Amelio. Jesús, ¿algo más? ¿O ya dijo Sí, lo que dijo Carlos y vas a decir algo más? sí, no solamente en el punto de vista cristiano, ciertamente podemos decir que parte desde allí. Sin embargo, la sociedad también ha adoptado esta misma creencia para poder mantener el equilibrio. Sabemos que en vista de las consecuencias que se pueden percibir luego de que las personas rompen con este principio de que tomo algo de que no es mío, entonces allí viene la consecuencia a futuro. Ok, ¿y ahora cuál va a ser la reacción que va a haber de la persona que se ve afectada allí? Y una vez que se rompe allí, vienen las consecuencias. Bueno, si a mí me robaron, yo como individuo hago lo mismo con otra persona. Y quizás yo Correcto. desde un punto de vista no reaccione, digamos, de manera agresiva o fuerte, sino que simplemente repito la acción. Pero a la persona que se va a ver afectada luego de esto, ¿de qué manera va a reaccionar? Ya que como individuos cada quien tiene una forma de pensar distinta. Y aunque quizás mi Claro. única acción fue solamente robar nuevamente a otra persona, por decir un ejemplo, ahora la otra Ujú. persona puede que tenga una forma distinta de pensar. Bueno, a mí me robaron, yo en consecuencia voy a matar o quizás haga algo peor. ¿Por qué? Porque cómo reaccionamos nosotros como individuo ante esta acción es allí donde recae el problema. Por eso como principio se implante mejor evitar robar. Ok, listo. Carlos, ¿algo adicional? No, profe, yo creería que nosotros como seres humanos somos una construcción, una construcción social, más allá de nosotros no nacemos, nosotros decimos que no nacemos con eso, que es algo que nos inculcan, pero realmente algo interno en el ser humano te dice que cuando robas, Ajá. tú a una persona le estás ocasionando un daño. Porque imagínese, si esa persona, por lo menos una mujer con dos hijos, es sostén de su hogar y la roban, no la están agraviando. Claro, ya No, estamos pensando en las consecuencias que pudiesen ser muchas, ¿no? En general. entonces ahí yo no tengo moral, no tengo ética tampoco. ¿Por qué? No tengo ética social porque yo no estoy considerando a esa mujer que tiene dos hijos y yo le estoy robando el dinero de su quincena. Yo no estoy Claro, considerando a ese jefe que me dio la oportunidad de darme un empleo y yo haciendo mis trampas por debajo le estoy quitando plata. No estoy considerándolo. No tengo ni ética profesional ni moral. correcto.
Ajá. Ahora, Mu- si entendemos, perdón, Carlos, ¿algo más? ok. No, que muy aparte de si somos construcción social o algo, nosotros en nuestro interior sabemos que eso no está bien. O sea, yo como ser humano, yo le voy a confiar, un ejemplo, cuídame la casa a una persona que yo sé que no roba, que no tiene malas mañas, a una persona honesta, yo se la voy a confiar con los ojos cerrados, pero una persona que yo sé que tiene mala fama, no se la voy a dar. Nos destruye moralmente ante la sociedad el Exacto. robar. Ok, ok. Bien, vamos a partir del hecho de que la moral, realmente en este caso la moral sobre no robar, viene de la base de la moral cristiana, justamente una moral religiosa particular, ¿no? En este caso conocida como la católica cristiana, en el sentido de los 10 mandamientos de Moisés, en donde uno de esos mandamientos es no robar, así como no matar. Y entonces a partir de allí nosotros decimos, hay una moral cristiana. Pero alguien decía, en el chat también planteó, ajá, comerse la luz roja. Entonces, comerse la luz roja es inmoral, dirían, es inmoral. Pero más allá de inmoral, entonces yo ahí pregunto, por qué más allá de lo inmoral, diríamos, ¿por qué es incorrecto comerse la luz roja? Es decir, donde, así como si hay 10 mandamientos, donde se establece que comerse la luz roja perdón, pasarse el semáforo en luz roja es incorrecto. Debe existir un artículo en la ley de tránsito. Ajá, exactamente. Existe un artículo o hay en alguna parte una nomenclatura, una norma que dice que el semáforo cuando está en rojo uno debe parar, al igual que cuando está en amarillo, que mucha gente no lo hace, ¿no? ¿Qué tipo de moral sería esta de considerar la ley de tránsito, Carlos? Y creo quién fue el que dijo es una moral religiosa, creo que fue Amelio, y entonces en este caso, ¿qué tipo de moral es no comerme la luz roja? Bueno, No, profe, no comerse la luz roja, considero yo que es no lo consideraría moral, consideraría una ética social. ¿Por qué? Porque si yo me como el semáforo, yo sé que yo estoy asumiendo el riesgo de que venga alguien que su luz es correcta y yo me lo lleve por el medio, le pueda desgraciar la vida por irresponsabilidad mía, por muy apurado que yo esté. Y también en lo moral sería colearse es inmoral, es algo inmoral, porque una gente que lleva rato haciendo una cola y yo llego y me pongo delante de él, yo estoy siendo inmoral con él. claro. Eso es lo mismo en los semáforos. Ahí yo me estoy coleando. Si ese no es mi luz y yo me estoy pasando, yo me estoy coleando. Ajá, pero sin meternos en el problema de la cola, porque la cola ya es algo más social, y sobre las colas no hay ninguna ley que diga no se va a adelantar en la cola, No, todavía profe, no hay. pero es como anclarlo a que cuando no es tu luz, tú tienes que esperar tu turno. Claro, pero yo quiero hacer la distinción, luego podemos hablar de las colas, pero yo quiero hacer la distinción entre lo que estábamos hablando de no robar, que está respondiendo a una moral religiosa, y en este caso de la luz en el semáforo está respondiendo a una moral. Social. Ciudadana. Legal, es que está estipulada en una ley, no sé si se dirá social o legal, pero ya tiene un artículo más físico, Sí. pues algo, una Ok. base más Civil, física. civil. Dijo Civil Mijares, puede ser. Mijares. Civil, puede ser civil. Ok, bueno, pero responde si para todos tienen el conocimiento de cuál es el origen de la palabra política o no. Política viene de polis, de ciudad, es decir, de cómo nosotros debemos convivir en la ciudad o cómo convivir en sociedad, en la ciudad y en sociedad.
Sería una moral política porque viene establecida a través de normas legales o leyes. Lo que estaríamos hablando de leyes que se establecen a partir de dónde, en este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, desde dónde se establecen las leyes. De la De la Constitución. Constitución. Desde la Constitución como Carta Magna y que luego van derivando el resto de las leyes, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que es una moral política y obviamente responde al hecho de mantenernos a nosotros como ciudadanos viviendo en la polis de manera armoniosa y lograr entonces una convivencia dentro de esa ciudad o en sociedad. Allí responden entonces tipos de moral. Determinamos entonces que la moral es aquel comportamiento que tiene el ser humano en sociedad, ¿ok? Y que va a estar regido justamente por valores, creencias, principios que normalmente los tenemos desde o comienzan a formarse desde el hogar, pero que a la final nosotros los vamos obteniendo de la socialización, de esa interacción con otras personas. Ahora, la moral va a responder, preguntaría si tengo algún ateo en la clase. ¿No? A ver, nadie que levante la mano, que diga que es ateo. No tengo ateos. Ajá. Entonces, en base a que no tengo ateos, porque a veces me han tocado ateos, pero en base a ese que no tengo ateos, quiere decir que todos los que estamos aquí en esta clase, de alguna forma, creemos que hay un ser superior por encima de nosotros. Y o si no hay un ser superior, en el caso de los ateos, a veces simplemente responde a una conciencia superior. Una conciencia superior, un pensamiento superior, que es como si nos estuvieran vigilando. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que ser morales, estamos respondiendo solo a mi conciencia personal y a la conciencia de un ser superior que está por encima y que nosotros sentimos que de alguna u otra forma nos vigila. Es decir, es lo que nos va a hacer sentir que es mi relación conmigo misma, porque parte de mí, mi actuación particular responde, puede ser a una moral religiosa, puede ser una moral política, y hay otros tipos de morales, pero que normalmente las que predominan a nivel de sociedad son estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es exactamente nuestra forma de actuar. Algunos de los estudiantes decían, es que es en la práctica, justamente porque cuando yo actúo es cuando logro decir si mi comportamiento es moral o es inmoral. Si yo robo, mi comportamiento es inmoral. Si yo no me detengo con la luz del semáforo, mi comportamiento es inmoral. ¿Qué pasa entonces con la ética? Porque Carlos menciona mucho la ética social. ¿En dónde queda la ética? Que creo que Jorlis era la que decía que la ética, la moral era el objeto de estudio de la ética. Alguien lo dijo, ¿no? No sé si fue Jorlis, pero quien lo haya dicho puede agregar algo a este respecto, teniendo claro ya qué es la moral. Es decir, ¿cómo queda la ética después de tener el conocimiento de la moral? Profe, que yo pienso que quedan casi igual. Si no son hermanas, son primas hermanas. Porque son muy similares. Si no son hermanas, son primas hermanas. Pero a ver, van de la mano porque justamente la ética estudia la moral. Es justamente la relación. El objeto de estudio, como yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia contable? Y ustedes me decían, bueno, es la medición de registro, es la presentación y divulgación, son las normas y los principios contables. Es decir, eso que la ciencia contable pretende analizar y estudiar para luego definir elementos que de alguna forma se adapten a la práctica contable, en este caso incluso a nivel internacional.
¿Qué pasa con la ética? Que la ética va a reflexionar sobre la moral. La ética le toca pensar en los actos morales e inmorales, en ambos. La ética termina siendo una reflexión. Alguien decía también, la mencionó como una disciplina filosófica. Es justamente eso, una reflexión sobre los comportamientos morales e inmorales. ¿Y qué pasa entonces? Algunos autores refieren que la ética en ocasiones llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque justamente es una reflexión que es posterior sobre los comportamientos morales. Alguien dice, bueno, pero es que hay un código de ética. Sí, hay un código de ética para los contadores, pero ¿por qué creen ustedes de dónde se formó ese código de ética de los contadores? Después de ver todas las prácticas contables y los problemas que tenían los contadores al enfrentarse en su ejercicio profesional, que les hacían de alguna u otra forma faltar a su profesión, y obviamente comenzaron a establecerse los códigos de ética, no solo en el ámbito de la contaduría pública, sino que son códigos de ética definidos en todas las profesiones en general, ¿no? Entonces, hablamos que la ética, en este caso, tú le decías, Carlos, a veces ética social. Déjame terminar la idea, Jorlis, y te doy el pase. ¿Por qué? Porque en el caso de la ética, así como la moral, decíamos, es mi relación conmigo misma o un ser superior o a nivel de conciencia. En el caso de la ética, hablamos que se establece cuando yo tengo la interrelación con los otros. ¿Por qué entonces hay un código de ética profesional? Porque es que cuando yo ejerzo mi profesión, yo puedo afectar a otros, puedo dañar a otros. Entonces, en esa interrelación con los otros es más el campo de lo que se produce en la ética. Dime, Yorlis. Bueno, que yo la enfocaba más a la parte profesional, a lo que la ética, obviamente estudia la moral o viene también correlacionada. Sin embargo, la ética va va no a la sociedad, sino a nosotros como profesionales, al ámbito laboral, a lo que es el código de ética en diferentes instituciones, porque también no solamente hay un código de ética en los contadores, sino que también hay un código de ética en cada institución. Correcto. Dime, Jesús. Ok, profesora, entonces, según por lo que estoy entendiendo, el código de ética que se ha obtenido ha sido a raíz de toda la evaluación que se ha hecho a través de los años por las diferentes situaciones que han ocurrido con diferentes personas en las profesiones, ¿correcto? Porque Entonces, se refiere justamente una ética aplicada, ¿no? Que también exacto. es una particularidad. Entonces, en base para decir la ética de nosotros como personas, también se basaría entonces en el ámbito profesional, en el momento de nosotros ejercer una profesión. Claro, Ah, perfecto. justamente. Es decir, cuando hay, por eso es que hablamos de la ética ya como una reflexión posterior a los actos del ser humano, y ella va a responder en la interacción que yo tengo con otras personas. Por eso porque hay un código de ética para el contador como profesional, justamente porque el contador va a ofrecer sus servicios a la sociedad. Entonces, la posibilidad de que su actuación como profesional dañe a otras personas, dañe organizaciones, incluso instituciones, justamente para ello se plantea un código de ética para evitar que haga daños a otras personas o a organizaciones. ¿Ok? Jordi, ¿sigues con la mano levantada? ¿Quieres decir algo más? Ajá. Ok, gracias. Entonces, bueno, asociamos entonces la moral, en este caso particular, al bien en general, justamente, pero desde los dos ámbitos, ¿no? Tanto el de bondad como el de maldad, o lo de incorrecto o correcto, porque justamente
se va a tratar de hacer el juicio moral sobre si lo que hiciste es correcto o es incorrecto. Daniela. Me tengo como un poquito de dudas. Ajá. La ética viene como es como si pusiese los límites, o sea, usted puede hacer hasta aquí, o sea, no deberías hacer esto. Ujú. ¿Es algo así? Sí, o sea, ahí entramos también en otro concepto que trabaja la deontología, ¿no? La deontología va a establecer como una normativa, como los deberes, es decir, el deber hacer. Normalmente, de hecho, el código de ética se maneja como una deontología, que son normas que establece a partir de principios éticos en cuanto a la actuación de un profesional, básicamente como parte de la ética aplicada. Es decir, ahí está, hay una ética que también responde a una ética normativa, básicamente por el deber ser. Por ejemplo, el ejemplo con el que cerramos nosotros en la clase pasada. Ustedes decían, no, yo lo escondo, no, yo lo entrego, no. Entonces, pero si, por ejemplo, nuestro principio o ustedes tienen una formación de ética normativa, hay un filósofo interesante que justamente establece que la ética es normativa, para él no hay otra forma de hacer ética sino la normativa, que es Immanuel Kant. Entonces, él va a decir, ante ese dilema, sencillamente yo tengo que actuar bajo la norma. Y la norma dice que lo entregue. Y la norma dice que no mienta. Y la norma dice que independientemente que sea la persona que yo más ame en el mundo, yo tengo que regirme por la ética normativa, por el deber ser. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los principios rectores. En este caso, cuando hablamos de la ética aplicada, lo que vamos a referir es que sencillamente se establece a partir de la profesión, o sea, por ejemplo, el contador, el médico, el ingeniero, en su profesión, en la ejecución de sus acciones como ejercicio profesional, es que se van a definir los conflictos, los dilemas, y a partir de ellos se conforma una ética aplicada o se analiza la aplicación de la ética de esa normativa para luego establecer exactamente qué es lo que se debe hacer ante determinadas situaciones. Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, sumándole a lo que usted dice, Ujú. considero que ahí en ese ejemplo que usted nos puso es donde va anclado la ética con la moral en su máxima expresión. Porque Ujú. si bien están las normas escritas, está el deber ser, pero ahí tú traicionarías tu moral, uno traicionaría su moral porque por el ser que más amas en el mundo, ahí es Ujú. donde pone en tela de juicio tu integridad como ser humano, todo, porque es la persona que tú más amas en el mundo y muchas veces tú prefieres el bienestar de esa persona que el tuyo propio. Claro. O sea, no te importa quedar mal absolutamente con nadie por esa persona. Sí, y justamente ahí es donde se establece el dilema como tal, ¿no? El cuestionamiento. ¿Ok? Listo, entonces, si tratamos de generalizar lo que podría ser la ética con la moral en el ámbito, vamos a decirlo, ya un poco yéndonos al ámbito organizacional o de las empresas o de lo que sería em, la parte del ejercicio profesional, decimos que justamente la ética se relaciona con un valor intrínseco específicamente a la actividad económica que se quiera ejercer. Entonces, se va a hablar de aquellos conocimientos que ayudan a formar determinados juicios sobre los resultados de una acción. Básicamente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las decisiones en el ámbito laboral, ya como profesional. Y la moral, entonces, lo vamos a asociar a una comunidad particular.
Por eso les decía, hay una moral religiosa. Para aquellos que creen o tienen una determinada religión, su actuación va a responder a esa religión, a los valores que le inculcaron estando en su hogar, con su familia, y particularmente a partir de esos valores, de esas creencias, va a tener una determinada conducta y va a formar sus juicios morales específicos, ¿ok? Obviamente esto le va a permitir interrelacionarse en el ámbito laboral, en ese entorno laboral, le va a permitir relacionarse y tomar decisiones para que puedan ser catalogadas como correctas o va a tomar decisiones que puedan ser también catalogadas como incorrectas entre otros miembros. Como decía alguno por allí, comer con la boca abierta, o sea, si esa persona va a ir al comedor, pero en su casa ella come con la boca abierta, y va a ir al comedor de la organización y va a comer también con la boca abierta, entonces obviamente la van a mirar y le van a decir, mira, esto es incorrecto, ¿no? Le podrían decir. Entonces, que de todos modos, lo de comer con la boca abierta está más asociado a elementos de etiqueta o de que uno diga educación en la mesa, el no poner los codos en la mesa, el no subir las piernas en la mesa, todo eso que tiene que ver con la etiqueta en el comportamiento cuando uno está en una mesa o compartiendo un lugar de comida. Eso simplemente no tendría que ver con la moral, tiene que ver con costumbres, ¿no? Que sí, obviamente, si nos vamos a los términos de moral y ética y si los buscan desde su latín, habla justamente de costumbres. Pero estas costumbres ya no asociados a decir lo correcto y incorrecto desde la bondad o desde la maldad, porque poner los codos en la mesa no es que es malo, como maldad, como acto malo de ser humano. No, es Es mala simplemente maña, mala maña, es mala una maña. norma, una costumbre de etiqueta, nada más. Ujú. ¿Ok? Entonces, en este ámbito, a partir de lo que sería la moral y la ética, entramos en la concepción de lo que sería un dilema ético. Lo planteamos incluso en la clase pasada y les decía que, o les hacía énfasis en que justamente un dilema ético se presentaba cuando existía una duda sobre qué hacer o cómo actuar, porque sencillamente cualquier actuación que yo tome o la decisión que yo tome ante un determinado conflicto, lamentablemente iba a salir dañado o perjudicado otras personas o bienes, en este caso, ¿no? Pudiesen ser también bienes o personas, pero que ese daño es inevitable. O sea, cuando está el dilema es porque hay un conflicto sobre cómo decidir y que sencillamente va a haber un daño posterior a la decisión de ese dilema. Podemos decir también que entonces todo lo que sea el desempeño dentro de la organización en general o cada día, ustedes deben conseguirse con ciertos conflictos que les van a permitir tomar decisiones específicas que quizás ustedes la asumen como que es la más correcta, pero puede ser visto si son líderes por sus subordinados, las personas que están o que usted está liderizando, pueden sentir que sencillamente no fue la decisión más correcta. ¿Por qué? Porque pueden sentirse afectados ante esas decisiones. Entonces, ¿de qué se trata? De que obviamente esta decisión sobre el dilema, usted la va a hacer desde su piso de valores, principios y creencias. Lamentablemente, no todas las personas en las mismas situaciones pudiesen decidir lo mismo. Por eso es que somos seres humanos, en donde los fenómenos sencillamente para nosotros resultan ser irrepetibles. Es decir, quizás ustedes han escuchado por allí que dicen, a ver, aquello de tropezar con la piedra 2 veces, ¿no? O sea, en teoría, el ser humano se tropieza la primera vez
y ya sabe que por ahí no puede pasar porque se va a volver a tropezar. Es decir, hay un conocimiento previo que me dice, no, ya me tropecé, ya no me tropecé y me caí. Ya no debo volver allí por ese camino y volverme a tropezar. Por eso es que en las ciencias sociales decimos que los actos de los seres humanos, los actos en general y sus decisiones, sus percepciones, normalmente son irrepetibles y por eso resulta tan complejo estudiar a los seres humanos en general, ¿no? Bueno, entonces entramos en la particularidad de qué entendemos por ética y moral justamente en la contabilidad. Y entonces acá se van a plantear en el caso de la ética un conjunto de principios morales, porque justamente tienen esa base moral que van a guiar la conducta de los contadores. Y allí entra la integridad, la honestidad, lo que hablábamos en la clase pasada sobre la objetividad, el mismo intentar ser profesional y todo lo que pretenda que de alguna forma la información financiera sea clara, sea veraz, sea transparente, ¿ok? Y en el caso de la moral, en la contabilidad, también está asociado, fíjense que lo dice claramente, a valores personales y creencias. Por eso era lo de la relación conmigo misma y en tal caso con un ser superior consciente. Y desde el ámbito personal, obviamente se van a tomar decisiones como contador y lo que les indicaba en este momento, no hay una regla específica para ver qué es lo que va a decidir el contador ante un determinado conflicto. Cada uno actuará de manera diferente. Lo que sí debe estar claro es que debe dar prioridad tanto al bien común como a la justicia. Es decir, deberían ser los elementos que predominen en su actuar dentro de la organización. Ok, y en función de los dilemas, normalmente se presentan o se pueden presentar algunas de estas preguntas. Ante un conflicto, dice, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si lo podría dejar pasar o no. Si intento cambiar eso que acaba de suceder, si no pudiera cambiarlo, entonces debería abandonar la compañía a causa de ese hecho y cómo se siente durante todo el proceso de decisión. Esas son las preguntas que surgen ante un conflicto, cualquiera, ¿no? Entonces, resultan a veces preguntas difíciles de responder, difíciles de tomar acción y de emitir algún juicio sobre ellas. Vamos a hacer un ejercicio particular, algo que ustedes puedan tener o pensar en un hecho de su cotidianidad en el que ustedes hayan tenido que decidir o tomar una decisión dentro de la organización a raíz de algún elemento, algo que se les haya presentado. Cada uno piense, así como les decía en la clase pasada, piensen en la persona que más aman en el mundo. Entonces piensen en algo que haya venido alguno de sus compañeros a decirle la semana pasada, algo que le hayan comentado respecto a alguien o respecto a la organización, algo que está haciendo, un trabajo que se hizo mal. De repente no solo en la organización, sino en su casa. Piensen en todo aquello, o sea, piensen en un hecho específico de su cotidianidad, trabajo o casa, con sus hijos, con su pareja, algún inconveniente que hayan tenido, para que podamos reflexionar sobre ese hecho. Tiene que estar relacionado con algo que le hayan dicho a ustedes. Es decir, llegó alguien a decirme algo. ¿Y cómo reaccioné con ese algo? Me molesté, me quedé contenta, no hice nada. Pero ¿cómo,
¿En qué sentido, profe? En el sentido de, no sé, de algo de... Alguien que se haya acercado a ustedes, lo que les A quiero confesarnos algo malo que hizo, algo malo que hizo. decir, algo malo que hizo o algo bueno, puede ser algo bueno. O sea, no necesariamente algo malo, algo bueno. Alguien que se les haya acercado no hace mucho y que les haya dicho un secreto o les haya comentado algo. Cualquier cosa. Puede Mm. ser desde que Shakira está enferma, o sea, o que se enfermó, o que el Papa está enfermo, o sea, cualquier cosa. Disculpe, profe, me había quedado sin internet. ¿Puedes Dígame. repetir lo que está comentando? Por favor. Les estoy haciendo, acabamos de hacer la discusión sobre dilemas éticos y les estoy planteando que piensen en un hecho en donde haya alguien que les haya dicho algo a ustedes sobre cualquier cosa. Es simplemente pensar en un hecho de la cotidianidad. Así como les dije en la clase pasada, piensen en alguien que amen mucho, entonces que lo anotaran. Entonces, en este caso es un hecho, alguien que les haya venido a decir algo y anoten el nombre, pues, de esa persona y qué fue lo que deben recordar mínimamente que les dijo. Puede ser cualquier cosa, puede ser que, mira, supiste que Shakira está enferma o supiste que el Mire, papá está profe, Bueno, yo puedo enfermo. poner un bueno, ejemplo. Ajá. Bueno, yo por trabajar en una institución bancaria, puedo poner como, por ejemplo, Ahí, yo ajá, conozco a alguien y ese alguien sabe que yo trabajo en una institución bancaria ajá. y me diga y se me acerque, mira, Itza, necesito que me ayudes con algo o necesito que me ayudes a agilizar Un este crédito. caso. ¿Qué Claro, pero pasa? no, Aixa, no estoy pensando desde la suposición, no, estoy pensando desde algo que les haya pasado, algo Me ha que, sucedido. bueno, que se le hayan acercado así sea para solicitar algo, para decir No se me ha algo. acercado directamente, pero eh, a mí me comunican a través de las agencias estos ciertos Ok, casos. claro, Entonces, sí ha pasado que esta persona no tiene la documentación necesaria. claro, Yo conozco, o sea, conocí a esa persona y yo sé que es una excelente persona, yo sé que es honesto, o sea, a nivel personal lo conozco desde hace muchos años y toda la cuestión, pero la cosa es que no tenía la documentación completa, yo no te la puedo aceptar así. A nivel ético, si tú no tienes los parámetros y los documentos necesarios que te solicitan, yo no puedo procesar lo que estás solicitando. ok, Esa es la cuestión. claro. Ajá, a ver, tengo muchas manos levantadas, pero la idea es que ustedes piensen en algo que le dijeron para yo plantearle lo del triple filtro de Sócrates y después entonces discutir y después me levanten la mano. No sé bueno, si hay profe, dudas sobre la profe, actividad. yo Ajá, tengo algo que me pasó en estos días con mi primo. ajá. Pero ya va, Él pero lle- ya va, no nos vamos a desviar. A ver, porque tengo 4 manos levantadas. Tengo a ok. Jocelyn, tengo a Amelio, tengo a Jocelyn estaba Jonathan. primero que yo. Jocelyn estaba primero que yo. Sí, pero el punto es el siguiente, a ver si me pueden decir por el chat si no está clara la actividad, para que hagamos la actividad y luego yo les doy la oportunidad, sea No, de profe, cumplir. pero es Ajá. contar una anécdota y de ahí usted parte, ¿no? No, porque es que lo que necesito es que cada uno piense, no solo desde tu anécdota, ¿sí me explico? Yo no entiendo. A ver. La idea es que ustedes, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay un conflicto de intereses, o vamos a partir de que pudiese haber un conflicto de intereses con alguien que se me acerca a decirme algo. Puede ser bueno, puede ser malo, lo que sea. Que se me haya acercado en la semana pasada, la anterior, o que desde que comenzó el año, pues, me pasó una situación de alguien que vino a decirme algo y no supe qué hacer. ¿Ok? Entonces, o no supe qué hacer, o tuve que escucharlo, pero no estuve de acuerdo con él, pero no le dije nada. Es decir, es ese tipo de acción. Es Del eso lo hecho, que yo iba a contar. ¿sí? Bueno, Claro. a ver si Bueno, aclaramos por si alguien sí, tiene alguna duda. Sigo al paso por Jocelyn, Amelio y Jonathan luego entonces a ver si es que para aclarar la práctica. sí. Dime, Mi Carlos. primo tiene un negocio
Ujú, y a él lo visitó el CENIAT, pero él estaba cerrado. Él se acercó a ok, mí para preguntarme cómo yo lo podía ayudar con eso, porque él no ha ok. declarado el impuesto sobre la renta. Ajá, Yo lo llevé hasta mi contadora para que ella le gestionara las cosas. ok. A él no le gusta pagar. Entonces, él me mintió, me dijo que él iba a hacer esa contaduría con una persona que consiguió y es totalmente falso. Ni medio Ah, falso ni nada, es totalmente falso y no hizo la no lo gestión con hice. la contadora y no ha pagado el impuesto sobre la renta y el señal lo está visitando. Yo no estoy de acuerdo con él, pero no le he dicho nada. Ah, claro. Ok, ok. A partir de allí, entonces, ahí podemos hacer los tres filtros de Sócrates. A ver, Jocelyn, si seguimos para que todos estén claros o si hay duda para hacer la práctica, Jocelyn o Amelio o Jonathan, que tienen la mano levantada. Profe, vea. Experiencia. Amelio, En, ajá. sí, en mi antiguo empleo tuve que despedir a una persona por, por órdenes de mi jefe, pues. Resulta que acontece que no se pagó la luz por culpa de él por no aprobar el pago, por decir después, fueron a cortar la luz, era un hotel. El recepcionista que estaba no pudo impedir que cortaran la luz porque ya era aviso de corte, ya no se podía hacer nada. Claro, Cortaron la luz y por eso él me dijo que le preparara la liquidación y lo despidiera. Yo no estaba de acuerdo porque la culpa no es de él, la culpa era de mi jefe que no aprobó el pago de la luz. Más sin embargo, tuve que acatar órdenes, tuve que despedir al muchacho, liquidarlo y buscar a otro personal. Y a raíz de ese problema y muchas injusticias, aparte de que tenía otra oportunidad de empleo, yo me retiré de allí. ok, te veo. Ajá, bien. Jonathan, Hola, buenas noches. Hoy justamente me sucedió con la muchacha que tengo a cargo. En lo que llegué, nosotros somos los que hacemos la factura de equipos y en lo que entregué mi hijo, en lo que llegué me dice, no me vayas a regañar, cometí un error. Y yo, ¿qué pasó? Es que entregué un equipo con factura y el equipo era financiado. Los equipos no salen con factura. Y bueno, tuve solución y hacerle nota de crédito y todo eso, pero había cometido un error y le busqué la solución. claro, está bien. ¿Y Jocelyn? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, yo tuve una situación en la que un colega que había trabajado conmigo en un cargo superior a mí se retiró de la empresa y estando fuera de la empresa quería que yo como que le vendiera cierta información confidencial que, eh, que genera la empresa. ok, Entonces, él llega a mí como proponiéndome eh, cuál iba a ser como el negocio que él quería hacer conmigo y pues no, por muy cuantioso que fuese, realmente no, desde un principio sabía que no estaba bien, pues. ok, claro. Ajá. Amy, ¿también va a decir algo? Me tocó un caso donde una muchacha, yo estaba a cargo de un código digital y me di cuenta y me percaté de que ella se estaba recargando sin autorización alguna. Mm, Obviamente, mi decisión fue despedirla. La despedí, pero ella le lloró a mi jefe que su mamá estaba enferma y broma, y mi jefe, prácticamente llorándome a mí, me pidió que la volviera a contratar. No, o sea, que no la despidiera. o No estuve sea, de acuerdo, pero la decisión fue de él. Después que yo lo había despedido, me hizo volver a contratar. tu jefe. Sí, O el sea, dueño. tú estabas jerárquicamente, tú estabas en el intermedio. O sea, Exacto, ella reportaba no, a no, ti. ella estaba a cargo de activar las líneas digitales. Las líneas, Mm, obviamente, cuando yo hago la conciliación de las recargas que yo había hecho, no me cuadraban los números. claro. Y comencé a llamar
y le recargaba el novio. Claro. Bueno, Pero, claro, es un error. De todos modos, es un error de tu jefe en este caso. Exacto. Claro. A ver, si está claro, el ejercicio parte de aquello que alguien me viene a decir, alguien me viene a contar, sea bueno o sea malo. Pero alguien que se les haya acercado en este año a decir, que les haya venido a decir algo. Simplemente piensen en esa persona, notan la persona y recuerdan qué vino a decirles, pues, para que ustedes hagan el ejercicio ya personal. ¿Están todos? Entendería que ya todos tienen a la persona. Bueno, profe, eso que yo le dije fue este año, fue ahorita. Ok. Pero ya tienes a la persona, ya tienes el hecho que te contó y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de pensar en ese hecho de la cotidianidad, partimos de una práctica sobre el triple filtro de Sócrates. Normalmente esto es cuando alguien viene a contarme algo, yo debo pasar por el filtro de Sócrates y tiene 3 criterios. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios de veracidad, bondad y utilidad. Entonces, normalmente se dice, cuando viene a contarme algo, yo antes de que la persona me cuente, yo tengo que preguntarle, ¿eso que me vienes a contar es verdad? ¿Sí o no? No, no es verdad, no lo sé, no sé si es verdad, entonces no me lo cuentes. O sea, así de sencillo. No es verdad, no me lo cuentes. No hay veracidad sobre el hecho que me vas a contar, entonces no tiene sentido que me lo cuentes. Primero ve y verifica realmente si eso que me vas a contar, eso que me vas a decir es verdad, es real. Lo otro es, eso que me vas a contar, ¿es bueno o es malo? Entonces dice, desde la parte de la bondad decimos, si es bueno, me lo puedes decir. Si es malo, no quiero que me lo digas. O sea, lo descarto. Y el último filtro es, eso que me vienes a decir, ¿es útil para mí? Entonces, no es útil para ti. Entonces, sencillamente no me lo cuentes, porque no voy a hacer absolutamente nada con ello. No tiene utilidad para mí. Esa es parte de los 3 filtros. Claro, en tu caso, Carlos, creo que es un poquito complicado que se lo apliques a tu primo porque es tu primo, o sea, es familia. Entonces, algo así como si tú le dices, mira, eso me No vienes me a es contar. útil, pero me molesta. Me es útil para molestarme. Para eso nada más. Bueno, entonces realmente, pero en ese caso, pues no era útil tampoco para ti, no te ofrecía a ti ninguna utilidad. Y además era malo. Ese lo hubieses descartado en el segundo, porque si él realmente hubiese sido honesto, en el sentido de, mira, yo no quiero pagar impuestos, entonces obviamente ya hubieses entendido tú que no parte de un principio de bondad, entonces no tienes por qué contármelo. O sea, no me lo sigas contando o no me cuentes porque yo no me voy a adosar a ese planteamiento de no querer cumplir con tus deberes formales. ¿Ok? Entonces, este es el caso. Si alguien tiene algún ejemplo particular que lo pueda pasar por estos 3 filtros o que haya vivido con este hecho de la cotidianidad, lo Profe, puede, lo algo puede contar. cotidiano que las mujeres se pueden identificar de algún momento de su vida. Un Ajá. ejemplo, Las mujeres, vi a los tu hombres ex, no. vi a tu ex con una nueva. Eso es Ah, algo. ajá, exactamente. Entonces ahí dice, pero eso aplica en ambos casos. O sea, no Sí, solo sí, en el caso aplica de en las ambos mujeres, casos. aplica también para No el me es otro, ¿no? útil, no es bueno, o sea, me Ajá. da igual. No es útil, no tiene utilidad para mí, entonces sencillamente ni siquiera me lo cuentes. ¿Ok? Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya pensado y haya tenido la particularidad con los 3 filtros? ¿Que le haya pasado algo que le contaron? Yo les dije que excelente el filtro aplicado para alejar los chismes. ¿Lo qué? No estoy viendo el chat. Para alejar a quién, Yerlis. Para alejar los chismes, Jorlin le dice. Ajá, exactamente. Bueno, es particularmente caben para muchos hechos cotidianos en general, pero una de los usos más prácticos es alejar los chismes. Bueno, profe, yo había pensado en un caso
justamente de una persona que tengo a mi cargo ahorita, Ajá. que es muy conflictiva. Y entonces en estos días llegó a hablarme mal de otra compañera que obviamente yo conozco y sé su trayectoria y sé que no, nada de lo que me dijo era verdad. Y yo Ajá. automáticamente la paré, le dije, mira, discúlpame, no me estés hablando mal de esa persona, que las dos sabemos que quien es conflictiva es ella. Claro, claro. Y ahí en tal caso también es no perder tiempo, porque si yo sé que eso que tú me vas a decir no es verdad, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo Exacto. justamente escuchándote? Pues Luisa, útil. ajá, claro. Luisa, Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo un ejemplo particular. Mi mamá vive pues bien separado de mí y pasa que me llaman a mi teléfono para decirme, mira, tu mamá está haciendo esto, tu mamá está haciendo aquello. Y entonces, bueno, este filtro me va a servir para alejar todos esos inconvenientes que lo que hacen es quitarte el tiempo, realmente. claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ese es de ejercicio para los hechos cotidianos y que son lo más básico, ¿no? O sea, si alguien viene a decirte algo que tú de plano sabes que no es verdad, sencillamente no tiene sentido el perder el tiempo. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. En el caso de los dilemas éticos que puedan ser específicos para el ejercicio contable, hay algunos que son como estos del reconocimiento de ingresos prematuros, la omisión de pasivos, la valoración incorrecta de activos. Estos son hechos quizás de la cotidianidad para un contador, y obviamente muchas veces son exigidos desde la alta gerencia en hacer este tipo de acciones, ¿no? Queda a juicio, obviamente, de cada uno de los contadores el hecho de cómo hacer el registro de estas acciones. Cómo entonces, si voy a solicitar un crédito ante un banco, entonces, no, mi jefe me dice que tengo que esconder los pasivos porque obviamente esto genera un elemento de riesgo que quizás impida que me den un crédito en un banco. ¿Ok? Hay decisiones que sencillamente son muy cotidianas. Hay decisiones en donde ustedes obviamente tienen que decidir la afectación. Es un dilema. Quizás para ustedes puede ser, una vez que ustedes sean contadores, van a comenzar a ver estos conflictos. Y obviamente en la oportunidad que cada uno de ellos se le vaya presentando es cómo ustedes van a actuar, cómo ustedes van a decidir. Esto ya va a depender, como les decía, igual de sus valores y de sus principios. A partir de ellos, ¿qué es lo más recomendable para la decisión? Siempre partir de elementos de integridad y de objetividad para el contador. Mientras ustedes se mantengan íntegros en su profesión, en tanto la ejecución de esos elementos, ustedes van a sentir mayor seguridad en sí mismos como profesionales. Y es el punto clave en todo ejercicio profesional, no solo desde la contaduría. El otro conflicto, el otro dilema, que es muy común también, es la manipulación de los estados financieros. Estos sencillamente tienen determinadas causas y tienen determinadas consecuencias, ¿no? En una organización. También se entiende que cuando hay una solicitud de manipulación de estados financieros, ¿desde dónde vienen? No es el contador que está abajo, el que está haciendo las transacciones de registros contables, quien va a decidir sobre una manipulación de estados financieros. Normalmente son decisiones que vienen de la alta gerencia. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas causas o cuáles pueden ser el origen de ese tipo de solicitudes?
Se entiende si hay una posible inversión de entes externos, ¿no? Si hay la posibilidad de cómo recibir ascensos o bonificaciones o el hecho de evitar ese incumplimiento en contratos de deuda. Estos son algunos de los orígenes que pueden ser sobre la manipulación de estados financieros. Y las consecuencias de hacer este tipo de acciones pueden ir desde las sanciones legales y multas hasta justamente el daño que pueden causar a la empresa, ¿no? Y a todos los colegas que puedan estar involucrados dentro de la organización. Son elementos que ustedes pueden ir viendo en el ejercicio de su profesión o que se les van a ir presentando. Creo que igual esto porque pueden analizarse como conflictos de los contadores, pero igual desde su ejercicio profesional y el que tiene cada uno de ustedes, yo me imagino que ustedes tienen sus conflictos de intereses o han estado ante conflictos de intereses, ya como los mencionan algunos tanto personal como profesional. Entonces, también podemos hablar de cuando tenemos esos conflictos de intereses, qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar, sobre todo en una organización que se supone que debe promulgar, promover lo que tiene que ver con la cultura ética. Entonces, en toda organización siempre debe existir un mecanismo que mitigue estos hechos sobre conflictos de intereses. Actos de corrupción, actos de fraude, sobornos. La misma organización debe velar, teniendo diversas prácticas o diversas acciones a lo interno de la organización, para evitar estas situaciones. Entonces, puede pasar por el hecho inicial en una organización de identificar este tipo de situaciones donde sencillamente puedan influir y los intereses personales o profesionales de cada persona y cómo entonces puede influir en su juicio objetivo. Deben ser claramente identificados. Lo otro es cómo divulgar la situación en conflicto para justamente evitar que esto pueda desarrollarse o que el conflicto pueda volverse realmente duradero en el tiempo, además de que se pueda hacer, que además permanezca a largo plazo. Y lo otro son los mecanismos de mitigación que van a tratar de disminuir ese conflicto que se presente. ¿Alguien tiene? Ya va. ¿Qué? Creo que, ajá. Que se presenten esos conflictos y cómo realmente lo ideal sería evitar los conflictos, pero cómo también entonces puedo establecer algunos mecanismos que me permitan mitigarlos y ya que no se presenten o que sencillamente puedan ser resueltos de manera de canalizarlos. Eso ya depende, obviamente, de la organización como mecanismos propios de la organización, como parte de la cultura organizacional. Pero a título personal, obviamente, cada uno puede también tener su acción con su jefe directo o con alguna persona que considere un líder dentro de la organización y que pueda realmente conversar con esa persona sobre la situación objeto de conflicto. Planteamos entonces que en el caso del contador es importante mantener la independencia y la objetividad ante estos hechos. Realmente hablábamos en la clase pasada sobre lo que representa la imparcialidad que debe tener el contador de manera de no perder justamente su objetividad. Entonces debe haber la independencia del hecho, la independencia de apariencia, pesando por sobre todas las cosas la objetividad. Y en ella que sus juicios profesionales le mantengan la confianza pública que pueda tener, ¿no? Y que justamente esté apegado, que sus juicios
ante determinados conflictos y sus juicios en la práctica contable, justamente puedan dar fe de que son verificables, de que son transparentes, de que cumplen con las normas contables. Nosotros en los siguientes temas o el siguiente tema quizás vamos a hacer, quizás no, vamos a hacer más énfasis en esto, lo que tiene que ver con las normativas y códigos de ética profesional, pero hacemos una perspectiva que obviamente comenzamos a hablar sobre la ética y entendemos los códigos de ética desde la región, en el caso latinoamericano, que obviamente está la Federación Internacional de Contadores que ya establece como tal lo que serían los códigos de ética, que en el caso del contador tenemos las normas internacionales de información financiera que predomina el hecho de los principios contables para efectos de la transparencia de la información y obviamente tener conocimientos o amerita tener en el ejercicio profesional, tener claro cuál es la supervisión y cuáles son las sanciones de su ejercicio como profesional. Por otra parte, cuando hablábamos de la cultura organizacional, entendemos que hay también organizaciones profesionales que promueven la ética y desde estas organizaciones profesionales, quizás una, por ejemplo, en el Zulia como el Colegio de Contadores, se requiere justamente de ese tipo de organizaciones la educación continua que se debe mantener sobre la actualización en cuanto a los elementos contables, el desarrollo de estándares para la ejecución profesional y la investigación sobre la disciplina contable que debe existir. Estos elementos son los que resultan básicos para la promoción de la ética. De alguna forma se establecen la normativa que rige el ejercicio profesional y son soporte de lo que sería el desarrollo profesional. En el caso de la cultura ética de las organizaciones, pasamos por lo que sería el liderazgo ético, es decir, que dentro de la organización haya una figura, ya sea desde elemento jerárquico dentro de la estructura o pudiendo ser quizás, por ejemplo, como un comité de ética, como una organización que es formal, aún no estando en la estructura, pero que exista dentro de la organización. Y allí debe haber el elemento de líder, de quién es responsable de todo lo que es la ejecución de este tipo de programas éticos dentro de la organización. Requiere también que la misma organización desarrolle programas de capacitación sobre el tema. Y debe existir un elemento clave que tiene que ver con los canales de denuncia, porque no hacemos nada con promover la ética si realmente en el momento en que sucede un hecho, quizás como decía Amy, mira, yo despedí a la persona porque sencillamente pudiese afectar el desarrollo de la organización, pero es el jefe el que decide. No sé si el jefe en este caso de Amy es el dueño o hay un dueño superior. Porque si hay un dueño superior, justamente debería haber un mecanismo de canal de denuncia en donde pueda desarrollarse, porque así como le pasó a ENI, quizás pase en otras organizaciones o otras sucursales, no sé cómo funciona, pero si se permite en una o se permite en una oportunidad, pues sencillamente ese tipo de acciones pueden repetirse en otros niveles o en otros espacios similares a esa organización. Entonces, deben existir los canales de denuncia y obviamente que deben ser de alguna forma anónimas para no sentirse cada uno perjudicado, porque cuando se hace este tipo de denuncias también pueden ir en contra de la persona, ¿no? Entonces, lo que menos se quiere es crear un conflicto a partir de otro conflicto o de la existencia de un conflicto particular. Acá les traigo una discusión abierta hablando de aquello que sería un dilema planteado
desde Smith en La riqueza de las naciones, justamente, él en ese texto plantea lo siguiente, lo que está allí con respecto al derroche. Dice, el principio que impulsa a gastar es la pasión por el placer presente, que aunque resulta a veces violenta y muy difícil de contener, es por lo general solo momentánea y ocasional. Pero el principio que anima al ahorro es el deseo de mejorar nuestra condición, un deseo generalmente calmo y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y no nos abandona hasta la tumba. Compárese esto con el impulso moral, cuya incidencia, aun siendo muy generosos en los cálculos, apenas sería apreciable en un alto número de personas durante la mayor parte de su vida. Esto lo establece en un discurso sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, que es una de las casi que Biblias en el ámbito de la economía. Entonces, el dilema que plantea el autor cuando hace este llamado dice, ¿no será mejor que en vez de estudiar la moral para decidir qué hacer con el dinero, nos dediquemos a estudiar el dinero para decidir qué hacer con la moral? ¿Qué creen ustedes? Hablando de dinero, de información financiera, de instituciones que ofrecen bienes y servicios y obviamente es parte del principio de la economía. ¿Qué debemos estudiar? ¿Debemos estudiar la moral o debemos estudiar el dinero? Queda Bueno, profe, el dinero es algo fundamental, ¿no? Pero pienso que el dinero no hay ni que explicarlo. Eso ya es algo que eso está y va a estar para siempre ahí porque es por lo que se rige el mundo. En cambio, es muy difícil aprender de moral, y más en estos tiempos, sí. Claro, pero entonces sería mejor, insistimos en que sería mejor estudiar la moral, ¿no? Mil Para veces, decidir qué hacer con el dinero. sí. Luisa. Bueno, ojo, el que considere que es mejor estudiar el dinero, se le respeta porque al final cada quien ve la vida de una perspectiva que quiera. Claro. Pero yo Claro. considero que yo prefiero estudiar la moral, yo. Ok. Luisa. Bueno, partiendo desde esta lectura, yo no estoy de acuerdo con el ahorro. ¿Ok? Me parece que el ahorrar a largo plazo no puede ser o no es tan rentable. Estoy de acuerdo más con la inversión, ¿ok? Y en Ok. cuanto a qué estudiamos, pienso que ambas son importantes estudiarlas, porque el dinero debemos entender cómo llega, cómo fluye, en qué podemos utilizarlo, pues para, lógicamente, obtener mucho más de él. Yo pienso que desde mi perspectiva, cada dólar en inversión se convierte en un soldado que está trabajando para mí. Entonces, pues, a medida que tenga más soldados, pues, mejor será mi actitud ante cualquier inconveniente que tenga. Claro, me parece bien. Ok, Carlos, nuevo. Lo que dice mi compañera tiene mucha razón en eso, de que la inversión, pero también hay que considerar que hay personas que no tienen esa habilidad. Hay personas que simplemente no les motiva, no les apasiona invertir. Sí considero que si tú tienes las habilidades, te gusta tener tus inversiones, eres una persona de negocio, tú puedas considerar que invertir es mejor que ahorrar. Pero los viejitos de antes, usted sabe perfectamente que antes a uno le decían, guarda tus chapitas de oro porque más adelante tú no sabes cuánto te pueden pagar por eso. Entonces, el ahorro Las es un método morocotas. viejo, tradicional que funciona. Las Exacto. morocotas. Ujú. Ajá, Yorlis. Yorlis. Bueno, en cuanto a inversión y ahorro, es preferible inversión y mucho más en este país
donde el dinero se devalúa cada día. Entonces es preferible hacer una inversión antes de pensar en el ahorro como tal. Y bueno, sí, eso. Y para Está bien, invertir gracias. no hay Profe, no hay ay, que perdón. ahorrar. Sí, ya le, dime. O sea, te estoy preguntando. Sí, dale, dale. Y para invertir no hay que ahorrar. O sea, primero, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, depende de tus ingresos. Si te cae $5,000 de una vez, bueno, tú luego decides si los inviertes o los guardas. Eso, Sí, obviamente. claro, sí. Si se gana la lotería, entonces no Sí. necesitas ahorro. Parte Ahorrar. de la ganancia de Una pregunta, le voy a dejar una pregunta ahí polémica para mis compañeros, porque mis Ajá, compañeros tienen la vena del debate activa. ok. Comprar un carro para poderlo vender por si se te presenta algún inconveniente, ¿es una inversión o un ahorro? No. Un carro siempre es un pasivo. Un gasto. Un gasto muy... No, no, no. Un carro, escucha, un carro que no vas a utilizar. Tú tienes tu carro, te vas a comprar un carro, o sea, ponte tú, te Lo vas caen a, 4,000 lo dólares. vas a guardar en tu casa. Lo Lo vas Un vas a pasivo guardar porque igual se te como, deprecia, así no lo utilizas. Un Es carro, si me meto lío, independientemente de que no lo utilizas, se vendo el carro. devalúa. Pero, Netamente a ver, ya le, ajá, ya terminó. Luisa, Luisa, Si lo vas a poner a trabajar, Dígame. es activo. Si lo vas a tener parado en tu casa, es un pasivo. Es decir, que si lo vas a utilizar y Eso lo vas a... aplica en Gringolandia. Aquí ¿verdad? no. Aquí un carro del 94 te Claro, cuesta se te $5,000 devalúa, pero dólares. te sacas la ganancia invirtiéndolo, poniéndolo a trabajar. No, obvio, ahí ya sería inversión. Pero si Exacto. tú lo vas a guardar, tú lo vas a comprar con el fin de venderlo por si te falla algo, ahí No no sería un ahorro. inversión. Ya va. Eso se devalúa. Antes se depreciaba el carro, ahora no. En estos tiempos de ahorita tú compras un activo y con la cuestión del valor del dólar se te multiplica. Es como vendría siendo una inversión. Para mí es una inversión. Antes se depreciaba el carro, un carro nuevo. Un Ok, carro del 92 en espérense, Estados Unidos cuesta $500. Yo vendí un espérense. carro del 92 aquí en 3,500. Ok, presten En atención. 3,500 yo lo vendí, del Viene 92. Luisa, viene Luisa, que tiene levantada la mano. Luisa, ¿tienes levantada la mano? No sé si ya hablaste o quieres decir algo Claro, más. claro. No he hablado, porque cuando usted me dio la palabra, mis compañeros empezaron a conversar, pues a debatir. Ok. Pero un carro, bajo el ejemplo que él lo está indicando, pues es un pasivo porque siempre vas a tener que invertir en el mantenimiento del mismo para poder luego monetizarlo. Entonces, siempre va a ser un pasivo. Ahora bien, en cuanto a mi ejemplo, pienso que todos invertimos, ¿ok? Hay personas de más bajos recursos o que se le hace más difícil obtener la fluidez económica y actualmente invierten, pero invierten en comida, porque eso igual es una inversión ahora mismo en este país. Ok. A ver, ¿alguien más? Jesús. Carlos, voy primero con Jesús porque Jesús ha intervenido menos. Ah, Jesús. Carlos, de oportunidad a los demás. Sí, ¿no? Ajá, Jesús. Bueno, profesora, entre el tema de ¿qué se le daría la prioridad de investigación? ¿Si el dinero o, o a la moral? La moral. Bueno, yo pondría a la moral también porque como decimos nosotros, sin ir muy lejos. Actualmente en el país, aquí en Venezuela, se puede decir que hay dinero en la calle. Pero yo creo que lo que hace falta aquí, más allá de un cambio político y todo eso, es el cambio de mentalidad que Ok. hace falta aquí en el venezolano. Si nosotros no damos prioridad a los Bien. principios morales y sociales que ya sabemos, ante algunos de los que hemos tocado por lo menos el día de hoy, sin esa base para que la sociedad pueda tener un cambio, más allá de eso, podemos tener el mayor conocimiento en el dinero, pero sin humanidad y sin la humildad que nos hace falta, yo creo que no vamos a lograr nada.
La prioridad, a mi criterio, la moral. Tal cual, más allá de lo económico que obviamente se requiere en un país para lo que sería el desarrollo de infraestructura, desde el punto de vista de lo que requieren las empresas y la misma sociedad, este, obviamente el dinero es necesario como inversión de infraestructura, pero más allá del manejo, el punto no es tanto el dinero, sino el manejo de ese dinero tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Y que realmente, como dice Jesús, desde una base ética, desde la educación, justamente es lo que daría pie a que la sociedad venezolana pueda restablecer, independientemente de lo que sería la política, sino que la misma sociedad y la misma gente podamos trabajar desde los valores éticos para el desarrollo del país como tal. Ajá, Carlos. Profe, eso que dice Jesús, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque vamos a estar conscientes. Antes usted escuchaba a un ministro, un diplomático expresarse y se veía la superioridad intelectual que tenía sobre el resto de la población. Lo primero que pasó, o sea, no quiero caer en discordia, pero lo primero que pasó cuando se asumió el poder bolivariano fue tocar la educación. Y ahí es donde estamos fallando, porque vamos a estar conscientes que las nuevas generaciones que están surgiendo, quizás nosotros podemos ser una pequeña excepción, pero hay mucha gente ñame, profe, y me disculpa la expresión, y mucha gente que está en puestos que no merecen y que lo que hacen es rayarnos a nivel internacional, cuando nosotros éramos un país respetado. Sí, son elementos que tienen que ver con la educación. No podemos hablar o Mal, no mal, mal, podemos yo soy hacer tres. grandes comentarios, recuerden, muy sutil, Sí, sí, porque sí. el video también lo tenemos que llevar a aula. No. Pero, O sea, ajá, usted elemento clave, la educación. Sí, independientemente y nosotros como país, pues siempre fuimos, yo tengo una frase que mantiene el hecho de quiénes fuimos nosotros en América Latina y realmente nosotros fuimos la Arabia Saudita de América Latina, ¿no? No es una frase construida por mí, obviamente la he leído y así algunos autores refieren en la época pasada. Pero obviamente eso daba pie para lo que sería un plano de profesionales desde la educación. Justamente. Y bueno, pero lo que queremos o lo que queremos mantener es ese desarrollo de la educación para lograr el cambio o mantener dentro de la sociedad venezolana los principios y valores éticos que nos permitan surgir nuevamente como país. Ronald. Sí, bueno, solamente quería comentar, ¿no? Pensaría que la moral porque tiene mayor permanencia en el tiempo. Sin embargo, el estudio del dinero tampoco es que se puede menospreciar, ¿no? Porque Ya, a veces el tema de no manejar bien el dinero muchas veces puede poner a las personas a pensar en el tema moral también, ¿no? claro, Que es lo que lleva a muchas totalmente. personas a hacer cosas indebidas. Entonces, Ujú. aunque desde el punto de vista, para mí permanecería el tema moral, pero no descuidar el tema del estudio del dinero también. Claro, y el estudio del dinero desde la perspectiva económica, justamente, ¿no? De cómo hacer ese manejo del dinero. Profe, Bien, ajá, sumando lo Carlos. que ustedes dicen, Uslar Pietri, Arturo Uslar Pietri, en 1995, en una entrevista, yo la vi en estos días, que él dijo que lo que pasa con la sociedad es que es muy inmadura. Aquí hay gente que tiene dinero, pero no tiene ni moral, ni educación, ni principio. Entonces, ahí ya se le puede responder esa pregunta de lo que es verdad lo que dice mi compañero. La astucia o la viveza criolla es importante a la hora de hacer dinero, pero la moral tiene que ir por encima de todo.
porque con una moral estable, tú puedes conseguir todo lo que tú te propongas. Claro, totalmente. Bueno, terminamos básicamente esta clase. Haremos énfasis en la unidad 2 a partir de los principios éticos y la normativa justamente para el contador. Este era básicamente el hecho de los desafíos desde la concepción básica sobre ética y moral para poder pasar a la siguiente unidad. Partimos entonces de esta discusión o mantenemos esta discusión abierta sobre estos temas que resultan ser de análisis ante conflicto de intereses para el ejercicio de la profesión. Les comento que entonces estaría cargando en el aula para el día de mañana la actividad que cierra o las actividades. Serán dos actividades, que es el desarrollo de un mapa conceptual y el foro para hacer parte del cierre de la unidad número 1. ¿Ok? Y bueno, cerramos con la frase saber mandar y someterse a principios superiores a su mando, que tiene que ver justamente con los principios, eso que nosotros pensamos como un ser superior o una conciencia superior sobre la que debemos actuar y que siempre hayan los principios y los valores éticos como rectores en nuestro comportamiento y nuestras acciones. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por mantenerse acá. Les invito a revisar en el aula, ya también deben estar disponibles el tema o el brief de los temas de la unidad número 2 para que ustedes lo puedan visualizar. Y bueno, continuaremos Mu- con el desarrollo. Estas láminas también se irían a publicar en el aula. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias ¿Alguna otra por la pregunta? clase. Ok. Daniela, dime. Sí, profe, todavía a mí no se me visualiza muy bien, sigue dando el error anterior. Ok. Pero está en aula. Allí hubo Ajá, un sí. problema con el Drive, pero está en aula porque yo lo puse como attachment, ¿no? Como archivo. Ah, ok. Eso sí Ok, los he allí. podido ver, pero no. Ajá, Y es que lo no me mismo. queda muy claro el tema dice que se va a desarrollar un mapa conceptual y un foro. ¿Nos va a explicar en la próxima clase Sí, o va a no, colocarlo ahí en se va a el, colocar en el aula. Cualquier duda la podemos ok, discutir por en el foro? por el grupo. En el Ah, ok. foro de dudas también se puede discutir. ¿Ok? Chévere. Recuerden que está, aunque ya hicimos nosotros la presentación, por acá por la clase, porque pocos habían participado en el foro, pero está el hecho de la presentación de cada uno de ustedes en el aula para que se conozcan entre ustedes, ¿no? De hecho, lo hicimos en la clase pasada al principio, pero hay varios estudiantes que están entrando. Entonces, hay un foro que es de presentación de cada uno de ustedes con su nombre, qué ejercen o qué profesión tienen, para que se conozcan entre todos, ¿no? Los que están participando en este curso y que ustedes van a seguir o van a continuar en otros cursos con esta misma dinámica y que sepa cada uno quiénes somos, ¿ok? Y hay un foro que es el foro de dudas, justamente, que cualquier inquietud la puedan plantear por allí. El foro del que les estoy hablando es un foro adicional como parte del desarrollo de la unidad número 1. Dime, Yorlis. Ajá, profe, para la próxima clase vamos a hablar más sobre el dilema. Sí, continuamos. Realmente iniciamos la unidad 2 que tiene que ver con los principios éticos y normativos. Y hacemos entonces énfasis en la parte del desarrollo de los códigos de ética del contador. ¿Ok? Tengo otra duda. Ujú. Esta clase comenzamos la semana pasada. Nos habían dicho Sí, que cada materia era por un mes. correcto. Son Lleva- 4 semanas. llevamos transcurrido una sola semana y dos con esta que está transcurriendo.
A ver, nosotros iniciamos, porque ustedes iniciaron el día martes la inducción. Esa no se toma en cuenta para el desarrollo de la clase porque yo debo desarrollar, yo tengo ocho clases. Si los Ok. ven en desarrollo de la unidad, de las unidades de contenido programático que lo tienen en el aula, debemos estar desarrollando cada unidad en 2 clases. Por ejemplo, iniciamos el viernes, iniciamos con el tema 1, hoy terminamos con el tema 2. La unidad 2 también tiene 2 temas y lo desarrollaremos viernes y martes. La Ok. unidad 3 tiene 2 temas, igual los volvemos a desarrollar viernes y martes. Y la última unidad tiene 3 temas que debemos desarrollar igual viernes y martes. Son los 8 días que tenemos clase. Ok. ¿Y las evaluaciones, profe? Comienzan con la unidad 1, que es la que les estoy diciendo que ya se las voy a colocar en aula. No se las coloco hoy, se las coloca, quizás no se las pueda colocar hoy, pero si no, se las coloco mañana. ¿Ok? Perfecto. Porque hay algo sobre el foro que de repente voy a intentar hacerlo desde el aula yo misma, pero si no voy a tener que pedir ayuda a Setluz. Entonces, por eso no me quiero comprometer que se los voy a colocar hoy, sino que quizás lo tengan disponible. Igual a lo que se logre montarlos, yo les informo por el grupo, ya están las actividades en aula. ¿Ok? Las Gracias, profe. actividades evaluativas, ¿sí? Listo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? iPhone, no sé de quién es. Dime, levantó la mano. ¿Tu nombre? Bueno, No. ¿Tu nombre? Janie, Ajá, Janie, dime. disculpe, lo que pasa es que la computadora se me apagó y me conecté por el teléfono. Em, ¿Sabe que estaba hablando de las evaluaciones? ¿Eso más o menos de cuánto es el tiempo estimado para realizarlas? Porque sabe que mañana voy a estar ocupada, entonces para saber cómo organizar. Normalmente se establece que les cubra a ustedes un fin de semana las actividades, de manera que ustedes en ese mismo fin de semana intermedio lo puedan desarrollar. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si ya se monta en el aula mañana la actividad, deberías tener el cierre mínimo de una semana que sería hasta el próximo miércoles. Pero esa puede alargarse hasta el viernes al mediodía, que es cuando tenemos clase. ¿Ok? Ok, Entonces, lo importante es que cada actividad siempre va a tener un fin de semana, que si ustedes en 3 semanas no lo pueden hacer, sepan que el fin de semana sí tendrían que desarrollar la actividad. ¿Ok? Porque ustedes están estudiando, es parte de dedicar tiempo y entonces el sábado no se van a la fiesta, sino que se quedan haciendo la tarea. ¿Sí? Profe, ¿cómo ubicaríamos la tarea? ¿En las Mañana les estoy notificaciones diciendo. o...? No, mañana les estoy diciendo que se las colocaría, ya les comenté que es el cierre de la unidad 1 como evaluación, serían un mapa conceptual como actividades, un mapa conceptual y un foro. ¿Cómo se ¿Ok? llama el tema? El tema como tal, el tema... No, no El lo ha tema puesto. la unidad completa es Introducción a la Identidad Profesional. Ok. La unidad, que es la que estamos, o la que ya desarrollamos, es la Introducción a la Identidad Profesional. Y la siguiente unidad tiene que ver con los principios éticos y normativos. ¿Ok? Igual el contenido programático lo tienen en aula, lo pueden visualizar y pueden ver todo el contenido, e incluso ya también tienen la metodología, que es cómo se desarrolla, y lo que falta sería montarles la parte de actividades evaluativas. ¿Ok? Sí, Listo. profe. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, profe. Cualquier otra Chao, duda profe, por el feliz grupo. noche. Igual Feliz para noche, ustedes. profe. Hasta luego. para aclarar las dudas. Por el grupo. ¿Ok?